Holisticaradio.cl, la música en todo. Hola tú. Sí, tú que nos estás escuchando. ¿Ya tienes la aplicación de Holística Radio? Ingresa a tu Play Store más cercano y descárgala gratis para que te acompañemos a todos lados. Ojalá no a marchas prohibidas, ni de cast, ni ninguna de esas tonteras. Holística Radio, en tus oídos a donde vayas. Holisticaradio.cl, la música en todo. Desde nuestros estudios virtuales de Holística Radio, regresa el noticiario independiente de la media mañana. Un análisis profundo del acontecer nacional en Twitter, una mirada crítica de cara al TikTok y una resistencia al inminente fascismo de Instagram, Cobijado bajo el alero de los gigantes de Facebook. actualidad, economía y vida sana, bajo la conducción de José Nast y en la compañía de espectaculantes panelistas. Aquí comienza Mercurio Retrógrado. Bienvenidos al Mercurio Retrógrado del día de hoy, 14 de octubre. Oye, no falta nada para que celebremos un nuevo 18 de octubre que viene a ser como nuestro 18 real, el que nos importa, el que nos volvió a posicionar en el lugar de fe, de unión, de creer que podemos cambiar las cosas si estamos en un colectivo. Aunque ahora, dadas las circunstancias, estamos igual todos un poquito de capa caída. ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo dimensionar realmente con la distancia. Yo me encuentro en Buenos Aires en este momento. No puedo dimensionar a veces con la distancia lo que se está viviendo y eso en parte es un dolor. Lo que sucedió con Denise, el fallecimiento, asesinato, por decirlo, es una palabra muy fuerte, de Denise la semana pasada, el viernes pasado, a manos de no sabemos bien, porque puede haber sido carabineros, como puede haber sido esa bomba pirotécnica. He visto videos, a ratos quiero verlos, a ratos no quiero verlos porque sigo sin entender realmente cómo a alguien le puede haber pasado eso, cómo la asistencia no llega a tiempo, cómo seguimos con este nivel de violencia ya a más de 2 años de la revuelta. Cómo no hemos logrado, además teniendo ya una constitución en marcha, una nueva constitución en marcha, cómo no hemos logrado crear alguna conciencia en nuestro gobierno, de facto en este momento, donde ellos entiendan de que tienen que dialogar con el pueblo en vez de oprimir. Pero ya eso es algo que queda en el pasado, porque sentimos de que estamos tan a puertas de que una vez por todas se vaya este gobierno, que la desesperación también empieza a suceder en nosotros, en los usuarios, en el civil, en el votante. ¿Qué opción tomar? ¿Realmente estaré siendo representado en el momento en que voy a una urna y tacho la papeleta para decir, mira, confío en esta persona? ¿Confío realmente en esta persona? ¿O esto llegó a mí porque no habían otras opciones? Porque realmente si uno mira la papeleta presidencial hoy en día, las opciones reales que nosotros hayamos tomado no son ninguna. Todas vuelven a ser el mal menor y eso es bastante doloroso. Es bastante doloroso tener que decir, bueno, a ver, hay gente que ha muerto. Hay gente que ha dejado todo en la calle para que hoy en día vuelva yo a tener que votar por el mal menor. Y además la información no está llegando a la gente de la forma en que debería llegar. ¿Por qué nosotros no sabemos todas las cosas? ¿Por qué están ahora todos los debates son como puros trapitos al sol? Parecen estos debates gringos, ¿cachai? Se ha vuelto un reality show, un cara a cara, oye, mira, te encontré unos tweets del 2010, ¿cachai? Y uno dice como, bueno, es un show mediático, puede ser, pero es mi presidente. Mi presidente es como decir mi cabo. ¿Por qué uno hace eso, no? Si realmente no lo respeta. Ahora es importante también darse cuenta que hay cosas que están pasando paralelas. Tenemos que acobijar a esta constitución que va a vivir y sobrevivir el proceso presidencial. Y hemos vivido también estas bajas de fe, de personalidades que se han aprovechado del caos, pero también hacernos responsables. La funa que pasó con la tía Pikachu la encuentro muy dolorosa, porque la gente votó por ella. No es ella quien se robó ese escaño, no es ella el pelado, ella no es
la representación de la falta de información que cometieron los votantes. Por ende, hagámonos cargo y dejemos de echarle la culpa a los otros por opciones propias, porque ahí sí teníamos la opción propia de decir por quién quiero votar. Ahí sí la gente y los candidatos se habían elevado desde otro lugar, no desde partidos que tenían que juntar votos, no era lo mismo. Si bien fue un proceso parecido, nuestra responsabilidad está mucho más en ese espacio. Es por eso que hoy en día creo que es importante de que aunque quede poco tiempo, nos informemos. Y Sebastián, por supuesto, nuestro producer de Mercurio Retrógrado, hoy en día dijo, bueno, traigamos una candidata a diputada que además, porque aquí nos gusta la polemics, estuvo en la lista del pueblo. Así que podemos hablar un poquito más ampliamente de esta situación. Además que no es de Santiago y eso me gusta, porque así entendemos lo importante que es de regionalizar el concepto de que la democracia sucede toda en ciertos espacios. No, gobierno y Estado y todas esas cosas se hacen en todo el país. Todos somos ciudadanos y no de segunda clase por no vivir en el centro de donde suceden las cosas neurálgicamente. Además que, en este caso, vamos a hablar con Priscila González, Distrito 18, Maule Sur, zona rural. Y es profesora de educación básica. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien, la verdad, contenta, despierta desde temprano porque hoy teníamos que grabar algunas cositas y por eso estoy como con este fondo, pero usualmente no es así mi vida, pero hoy nos tocó de esta manera, pero súper bien y súper contenta igual de poder como de este espacio que me invitó Sebastián y que yo le he conocido, digamos, en este periodo acá en el Maule Sur, porque estamos viviendo, digamos, en el mismo lugar de nuestra región. Así es También que... eres de Linares, ¿o no? Yo soy de Linares, sí. Y bueno, cuéntame un poco para que empecemos de una en terreno. Dale. Lo que estuve leyendo, estuve buscando un poquito. Eres feminista. Sí, así es. Eres docente de básica, de educación básica. Y ahí parte un poco, ¿no? Tu interés político. Porque además estuviste en la Revolución Pingüina, eres bastante joven, tienes 28 años. Ajá, sí. Tengo 29, cumplí 29 este año, en julio. Ah, ya. ¿Cáncer? No, Leo. Ah, mira. Chiquis está bien, un candidato Leo está bien, vamos. Súper importante, bueno, yo sí, soy de Linares, nacida y criada acá en Linares. Sin embargo, hay un proceso que le llamamos nosotros la migración forzosa. Por estudios, la mayoría nos vamos de la región. Entonces, claro, yo me fui a estudiar a Santiago, estudié en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, el PEDA. En este lugar, sí, allí estudié. Las papitas queman. Así es, entonces estudié educación básica en lenguaje, pensando que yo iba a ser profesora general, digamos, pero en realidad la universidad como que cambió la carrera y hoy día es solo como para la disciplina. Así que soy solo profesora de lenguaje en básica. Ah, mira. O sea, ni siquiera era la malla por la que tú ibas, pero esto fue cambiando mientras tú estabas estudiando. El año que yo entré. Oh, sí. Mira, Sin embargo, fue bastante bueno porque me acercó como a mundos que para mí fueron bien interesantes, digamos, en la línea de la literatura, de la lingüística, de la literatura para niñas y niños, en fin, como que en esa misma línea me fui moviendo bastante. Y luego, bueno, estando en la universidad, yo, como tú decías, la Revolución Pingüina del 2006, yo estaba en octavo, básico. ¡No! Estaba en primera universidad, niña, por favor. Ah, ya, bacán. Pero hermoso vivirlo ahí, porque eras re pingüina. Sí, así es. Y en octavo fui la presidenta del centro de alumnos de mi escuela en Linares, y lo que hicimos, bueno, fueron como unas jornadas de reflexión. Ahora en la campaña, porque yo fui candidata a la constituyente, en la campaña de la constituyente me encontré con uno de mis profesores de la básica que me decía, bueno, esos centros de alumnos, me dijo el profe, se hacían por cumplir, me dijo. Yo le dije, ya, profe, pero para mí fue muy importante. Onda, como a lo mejor ustedes lo hicieron, a ti te mandaban a hacerlo por cumplir, pero para mí fue muy impactante que nos pudiéramos organizar como estudiantes.
O sea, en Claro. realidad, quizás ustedes no se daban cuenta de lo que estaban logrando, pero estaban generando un impacto en cada uno de los estudiantes que pasamos por esos procesos, digamos. Y Qué bueno, en la fuerte igual tu universidad, profesor. Perdona la interrupción, qué fuerte que él no se haya dado cuenta de lo que estaba haciendo. claro, es que él estaba también, era un profe, bueno, y que aún está como muy, se siente muy defraudado por el sistema educativo, porque él cree que se deben potenciar otras cosas, y como que ahora con mi candidatura a la constituyente como que se remotivó y me decía, pucha, no sé, como que estos procesos me hacen sentir esperanza, me decía. Como que Sí. igual está contento, y a mí también me dio mucha alegría darme cuenta de eso. Entonces, claro, como que vengo de ese proceso, estuvimos acá en Linares en las luchas por la defensa del río Achigüeno, que es el río que atraviesa nuestra ciudad, digamos, y que se iba a construir hace algunos años una central de paso. Entonces, muchas y muchos de nosotros estábamos estudiando fuera de la ciudad y veníamos en los periodos como que había fin de semana largo, vacaciones, y acá había marchas en defensa del río. Viví mucho eso de cerca. Y luego estando en la universidad, claro, 2011, final lucro y todos esos procesos desde la universidad, desde la organización en asambleas. Entonces me tocó estar en varios procesos como sin querer, queriendo, digamos, como En el estaba ahí. fondo, todo te tiraba ahí, a ese lugar de una búsqueda hasta cierto punto de justicia y también de visibilidad. Es importante también contar cómo hay ciertas luchas que vivieron solos, sobre todo lo que me hablas del río, y que eso era algo que si no se metía una presión, lo de la migración además, de esta migración obligatoria es muy importante, porque efectivamente no se le está dando poder a las regiones cuando la educación se está concentrando en Santiago o bueno, no sé, también en Concepción, pero en En las ciertas capitales ciudades, regionales. en las capitales regionales. Ujú. Lo que hace que además no se devuelva el poder a los sectores de donde uno pertenece, porque la Así gente es. no además no tiene campo donde trabajar y no hay un avance entonces, no se puede hacer crecer la región, o bueno, Así o es. la zona. Bueno, así es. Y una de las cosas, bueno, en las que yo me di cuenta estando en Santiago era como que me faltaba ese sentido de pertenencia, a pesar de que yo trabajaba como profesora de alfabetización en una escuela de reinserción en Peñalolén, y a pesar de que en ese mismo lugar hacía distintos tipos de trabajo comunitario, estuve en la Universidad Popular Patricio Manzano, no sé, dando clases a trabajadoras subcontratadas para que pudieran obtener su puerto medio laboral. A pesar de que yo estuve en muchas de esas cosas en Santiago, yo no sentía pertenencia a ese lugar, como Claro. sentía que era un aporte para esas personas, pero no sentía como que, sentía que también en mi región faltaban cosas, como la necesidad de hacer cosas acá. Sin embargo, porque también el sistema educativo de alguna manera me colapsó, decido volver a Linares y me integro rápidamente. Yo ya venía, digamos, con las ideas del feminismo, y yo creo que soy feminista de muy chica, solo que no sabía decir que era feminista. Claro, a todas pasó que era como, ¿qué es esto que siento? ¿Por qué está ahí? No sé cómo hablarlo ni verbalizarlo. Claro, pero me pasó que estando en Santiago, tuve una gran amiga, que es Caro Mowa, que es de los talleres de sobremesa, del Ay, qué Club de hermoso. Lectura Talleres de Sobremesa. Yo participé de esos talleres y entonces hacíamos lectura literaria feminista. Entonces, de a poco fui como dándole forma también a esto que yo pensaba. Entonces, claro, nos reuníamos con mujeres a conversar de libros, no sé, cada 2 semanas. Ay, qué Y lindo. eso para mí fue muy productivo y muy hermoso, porque en el fondo me dijo, oye, sí, tú eres feminista y muchas de las cosas que has vivido te hacen darte cuenta de esto. Entonces, Y ahí cuando fundó el vuelva, colectivo, ¿no? fundamos la primera colectiva feminista en Linares. Sí, Mujeres por Linares, que es una colectiva que aún está vigente, a quien aprovecho de enviar un saludo porque las compañeras están full apoyando mi candidatura. Seguimos como trabajando juntas por el territorio, y lo que hicimos inicialmente en el territorio fue activismo, mucho activismo, y te estoy hablando como de, no sé, desde convocar una manifestación sumamente organizada hasta levantarnos a las 4 de la mañana a colgar un lienzo o salir a rayar, o en fin. Activismo o sea, real, me gusta, claro. Activismo real, activismo, de activar. Sí.
Fue mucho tiempo de eso y después nos dimos cuenta de que, bueno, de que todas las problemáticas que tenemos las mujeres o que tienen las disidencias sexuales en el territorio, todas esas problemáticas no se resuelven solo con activismo. Entonces nos dimos cuenta de que también hay que incidir en otras cosas, en la política pública, en la forma en que las mujeres acceden al conocimiento, porque además, bueno, levantamos una escuela feminista, donde le entregamos herramientas a distintas mujeres sobre la historia del movimiento feminista. Ah, mira. ¿Y cómo se puede acceder a eso en tu región, en tu sector? Actualmente, claro, es que actualmente la escuela de este año ya terminó porque tiene una duración, pero a través de Mujeres por Linares ustedes pueden ir buscando y se van a dar cuenta de que ahí como que hay, bueno, además de información permanente, hay un momento del año en que se convoca a la escuela feminista. Pero bueno, muy buena información. Eso lo pueden buscar en Instagram o, bueno, lo pueden googlear Facebook, también. Instagram. Facebook, Instagram. Mujeres Feministas por Linares. Se llama Mujeres por Linares. Así Mujeres fue por inicialmente Linares. la organización. Porque una cosa muy difícil acá fue para nosotras decir, ¿sabes qué? Si nombrarse feminista en el Maule Sur fue muy complejo inicialmente, cuando nosotras empezamos este camino. Porque nos dimos cuenta de que decir, soy feminista era sinónimo de mucha más violencia para nosotras. Claro, animadversión inmediatamente, con una palabra que abarca demasiado prejuicio. Sin embargo, lo hicimos y bueno, partimos con una marcha con 100 personas, nuestra primera marcha del 8 de marzo. Igual, 100 personas, ¿sí? No era nada. Yo creo que está bien. Pero al año siguiente éramos 1000. Más que cast. Oye, un montón. Pero bueno, exponencialmente lo lograron. Sí. Pero qué emocionante ver eso, ver esta situación que va creciendo a pesar de que uno dice, es poquito, es pequeño, porque hay mucha gente que abandona a mitad de camino, sobre todo cuando no estás en los lugares tan céntricos justamente, porque además tú eres de zona rural. Sí. O sea, Linares es ciudad. Linares es ciudad, pero tú vivo perteneces en un sector rural, claro. Pero claro, justamente decir cómo empezar desde Linares a los alrededores a buscar que esto crezca, como descentralizar un poco las agrupaciones o también darlas a conocer, porque hay un montón igual. Nosotros también nos dimos cuenta con las constituyentes, sobre todo con todas las chiquillas que por aquí pasaron en algún momento. También tuvimos entrevistas de chicas que estaban hacia la lista constituyente y nos dábamos cuenta que estaban por todo el país haciendo cosas, simplemente no se sabe o no se habla, no hay visibilidad. Los medios informativos más formales hasta cierto punto no concentran su información regional y bueno, y nosotros somos demasiado independientes, pero igual estamos aquí tratando de entender un poco cómo se puede armar otra forma. Y es por eso que también me gustaría saber cómo llegaste a ser constituyente o a querer ser parte de la Constitución. Claro, candidata. Bueno, la verdad es que yo venía trabajando en un proyecto político acá en Linares que se llama Alcaldía Territorial de Linares. Estábamos tratando de levantar un proyecto para disputar la alcaldía. Eso también inspirado en un proyecto que ocurre en Cauquenes, cuya representante hoy día es alcaldesa de Cauquenes, alcaldesa independiente en Cauquenes después de años de la derecha en el poder. Heavy, lo logrado, heavy. Y ojo, independiente de izquierda, ya, porque hoy día decir independiente se presta para muchas cosas. Total. Sí, que él es independiente supuestamente. ¿Cuál es el nombre de la alcaldesa? Neri Rodríguez. La alcaldesa Neri con Nelly. Neri Rodríguez. Sí. Bien, Neri Rodríguez, independiente de Cauquenes. Claro. Y ella nace de esta alcaldía que ustedes trataron de empezar a disputar. Allá hubo una alcaldía ciudadana y nosotros intentamos replicar ese proyecto acá también. Entonces, estábamos trabajando en un proyecto similar y bueno, como por violencia machista yo me retiro del proyecto. Por una situación que ocurre de acoso y por otra situación yo me retiro del proyecto y digo, basta, yo no voy a seguir trabajando en un proyecto donde los compañeros dicen que vamos a tener perspectiva feminista, pero no la tienen. Entonces yo no voy a trabajar en esto. Entonces yo me voy. Pero ¿pudiste denunciar? ¿O fue algo como que...? Es que no me pasó a mí. Obviamente hicimos la denuncia donde correspondía, pero no me pasó a mí.
Sin embargo, para mí era inconsecuente seguir allí en función de ello. Ya, por supuesto, es difícil. Sí. Entonces, luego de eso, lo que ocurrió fue que nosotros, bueno, yo me voy del proyecto y a mí me contactan de la lista del pueblo, porque bueno, como de alguna manera como que sabían de mi existencia algunas personas, como, Claro. no sé, porque fui vocera del movimiento feminista, porque estuve en las asambleas territoriales durante el estallido, porque fui parte de la coordinadora No Más AFP, porque además participaba... ¿Cómo vivieron el estallido ya? Fue muy complejo el estallido acá, pareciera ser que cuando se muestra siempre es como centralista, pero acá fue muy complejo porque hubo grupos paramilitares. Hubo grupos como de gente civil que salió a golpearnos. Paramilitares de derecha. Sí. Entonces Ya, eso tipo fue muy Patria y complejo. Libertad, una cosa así. Una cosa así. Ex Patria y Libertad intentaron como ingresar al movimiento, sacar información, etcétera. Fue muy complejo. Hubo mucha violencia acá en los días del estallido, los primeros días. No sé, nosotros vimos a compañeras y compañeros tirados de la calle, como encañonados. Eso ocurrió en Linares. A mí me dispararon en una pierna. No. En serio. Un balín. Un balín, no, sí. es que cada día uno se entera de cosas que todavía están ahí y impunes. Y hay Y la gente todavía hay hasta hace poco había aún un chico en prisión preventiva, un chico que cuando lo tomaron detenido era menor de edad, hoy día ya es mayor de edad, y seguía en prisión preventiva debido a como que se le acusa de un incendio que hubo acá en Linares, de lo cual no hay pruebas. como estos videos, qué terribles. ¿Qué va Y a pasar además del con los abuso presos de la prisión políticos? preventiva. Sí, del abuso de la prisión preventiva. Es justamente eso, es algo que me llama la atención. ¿Qué va a pasar ahora que se va a ir Piñera? ¿Qué va a pasar con los presos políticos? O los presos de la revuelta, vamos a decirles así mejor. ¿Cómo se puede seguir luchando por eso? Porque él los va a dejar ahí. O sea, se ha avanzado, en mi parecer, en el indulto. Yo creo que eso se ha visto en las últimas semanas, como que ha habido un avance, digamos, en el Congreso respecto del indulto. Ya, y eso es algo que para ti como en las facultades de lo que significaría tener un escaño dentro del Congreso, ¿tienen ustedes posibilidades de hacerse de esa lucha? O sea, yo voy a dar esa lucha. Yo creo que es una lucha importante que hay que dar, porque en ese minuto, como primero no hay pruebas contundentes en contra de las personas presas del estallido social, y en segundo lugar me parece importante entender el contexto político y social en el que ocurre el estallido. O sea, como no es tan así como, todos salieron a romper, a saquear. En Linares no hubo saqueo. En Linares sí hubo destrozos, pero tampoco fue como grandes destrozos, tampoco se dañó a las pequeñas y medianas empresas. No, eso no ocurrió. Lo que sí hubo fue subsidios absurdos de los alcaldes a las pequeñas y medianas empresas, como para poner a todo el comercio en contra del movimiento social. ¡Wow! Exactamente. Y entonces eso, blindaron todos los locales comerciales de la ciudad. No, ¿quién es el alcalde de Linares? Mario Mesa, RN. Oye, el otro día hablábamos de RN, Renovación Nacional, que ya es como, hace 40 años se llama Renovación Nacional, ya no renovaron nada, como que eso ya no debería existir, ¿o no? Claro, y hoy día nos pasa con la campaña que decimos que deberíamos como hablar de la renovación del sistema político, pero no queremos usar la palabra renovación. No, nadie. Nadie. Echar a perder todo. Recambio, cualquier palabra, pero no renovación. Es difícil, es cierto, es muy difícil cómo se apropian de las palabras y uno después ya no sabe qué hacer con el concepto de democracia, independiente, como decías tú también antes, que suena como ser independiente, ahora es como, ¡ah, qué susto! Bueno, pero sí, sigamos con lo de la lista del pueblo, claro, entonces la lista del pueblo a ti te convoca a ser candidata a la constituyente. Para tu distrito. Para mi distrito.
Ahora yo soy de acá, soy, digamos, como venía de movimientos sociales, también de la Coordinadora en Defensa del Maule Sur, con quienes tenemos un programa que se llama El Maule Sur También Existe, que es un programa que se transmite por Radio Cristalina de Panimávida, y además, bueno, otros medios independientes como la Radio Latquenche, la CURUF, la JGM. Entonces, claro, es como, de alguna manera, como que me convocan a ser parte de esto porque ya como que, bueno, mi nombre suena y pareciera ser que podría ser candidata. Y la verdad es que yo nunca había pensado ser candidata en mi vida a nada. Mira, y ahora estoy aquí, ta. Y ahora estoy aquí de candidata. No era como algo como que fuese previamente planificado en realidad. Como que me invitan y yo digo, ¿lo hago o no lo hago? Porque en realidad no sé si sea bueno hacerlo. Como que no, tenía que poner sobre la balanza que era lo importante de hacerlo o no. Y luego me cuestiono. Y además porque yo venía trabajando en el movimiento por la Asamblea Constituyente, porque yo creía que hacia allá teníamos que caminar. Sí, po. Entonces yo decía como, me parece importante no quedarnos fuera de este proceso, pero por otra parte no abandonar las luchas como que veníamos dando. Y de alguna manera cuando lo decido digo, bueno, tampoco nos podemos quedar fuera de este proceso, y cuando miro cuáles son los candidatos que hay, digo, no, es importante estar. Lo converso con mis compañeras feministas y me dicen, necesitamos feministas en la convención. Sí, y desde ahí es como, ya, hagámoslo entonces. Es una campaña que es a puro pulso, porque lo que menos teníamos era plata. Entonces, ¿y cómo funcionaba eso entonces? Un poco explícanos cómo funcionó el poder llevar una campaña de ser constituyente una vez que te convocan además a una lista, porque eso significa que la lista te da el apoyo nomás. Sí, mira, hay dos cosas. La lista del pueblo a nivel nacional era una cosa, pero la lista del pueblo Maule Sur, porque así la inscribimos, ¿ya? Era otra cosa. La lista del pueblo Maule Sur generó redes de colaboración y apoyo. Actualmente las 5 personas que fuimos parte de la lista seguimos en contacto. Francisca Arauna es constituyente, Fernando Salinas también es constituyente, digamos, él entró por paridad, porque yo me quedé fuera por paridad. Entonces, mira, eres de aquellas. Soy de aquellas. Qué fuerte igual, qué difícil vivir ese proceso, ¿no? Una ironía, yo diría. Sí. pero de alguna manera, tanto Fernando como Francisca están en la convención. Rodrigo Norambuena está trabajando como asesor de Fernando Salinas, y Camila Caballero retomó sus estudios acá y está colaborando también con mi candidatura acá. Entonces, bueno, es muy interesante porque entre los 5 generamos una red de colaboración como Lista del Pueblo Maule Sur, y nunca trabajamos tan de lleno como con la lista nacional, porque no entendíamos bien lo de las reuniones, claro. Como que siempre estuvimos un poco descolgados, porque la lista igual tenía un enfoque centralista. Sí, Así es que, bueno, el trabajo que hicimos fue mucho más del distrito. Trabajamos, bueno, en todas las comunas del distrito, hicimos videos en conjunto, un lanzamiento de lista conjunto. La idea nuestra era fortalecer, digamos, este pacto, que no fuera como, ay, cada uno independiente corre con colores propios. Hoy día, además, seguimos fortaleciendo el proyecto político porque tenemos, bueno, levantamos posterior a la elección la Asamblea Territorial Maule Sur, que sigue funcionando, donde hay varias personas coordinando trabajo en los territorios de cara a la convención, porque queremos dotar a nuestros constituyentes del mayor contenido que se pueda sacar del territorio. Es decir, que entonces la asamblea es un apoyo activo acerca de lo que está pasando en el territorio. De lo que está pasando. ¿Te da información? Claro, pero de lo que está pasando en el territorio, pero también para llevar información al territorio de lo que pasa en la constituyente. Porque tiene un objetivo como, digamos, bidireccional, que está en la línea como de la educación popular y sobre el proceso constituyente. Eso es hermoso. Es que como que me interesaba mucho el hecho de tener una candidata al Congreso que fuera profesora básica. Sobre todo porque antes, y la previa que existió el 18 de octubre y a esa revuelta, es la de los profesores. Uh-huh. Es lo que se vivió con los profesores y de que ahora se ha hablado muy poco.
tomando en cuenta que además ahora tenemos a Cubillo como una constituyente, y eso es muy fuerte, y tenemos a Proboste como una posible candidata, o sea, como una candidata presidencial, como una posible presidenta, que son dos ministras que hasta cierto punto nunca supieron dialogar con las crisis educacionales de nuestro país, ni Cubillos con los profesores, ni Proboste con el estudiantado. Y eso hoy en día me gustaría entender cómo tú dialogaste con esa crisis, con la primera crisis, porque lo que está pasando con los profesores ahora y las condiciones, un poco lo que hablabas de tu profesor viejito, no sé cuánto tenga, pero yo le dije viejito, y la desilusión que tenía. Mi edad, una cosa así. Que las condiciones lamentablemente son tan difíciles, son tan precarias, que ya nadie quiere hacerse parte de esto. Tampoco es tan fácil ser profesor. La gente no quiere ser profesor. Tampoco vemos un cambio real en una propuesta estudiantil, o que se bajen las horas, o que se cambie el método, que también creo que es algo que debería existir, como que se cambie la forma de enseñar en Chile. ¿O qué se enseña? ¿Qué se enseña? Totalmente. ¿Cómo se va a enseñar la revuelta? ¿Cómo se va a enseñar el 18 de septiembre? ¿Se va a hablar de esto? Muy importante. Sí, mira, me gusta mucho esa pregunta. O sea, yo creo que salió hace poco un dato que dice que las profesoras y los profesores, la mayoría del 5º año de ejercicio renuncian al ejercicio docente. Es un montón. Y somos muchos. O sea, yo te lo comento porque a mí en Santiago, mientras trabajaba, me sentía enferma del sistema educativo, porque tú intentas hacer las cosas distinto y eso genera el cambio. Hay mucha resistencia al cambio en los establecimientos educacionales, como que la cultura se mantiene. Y en esa misma línea, como hoy día, importante, yo soy militante del Movimiento por la Unidad Docente, de la sección Maule del Movimiento por la Unidad Docente, que es un movimiento a nivel nacional, y el MUD ha hecho un trabajo que es bien especial y ha sido como un diálogo de docentes como para generar una propuesta educativa con miras a este siglo, por supuesto, que contemple ciertas cosas que son importantes. Por ejemplo, a ver, lo primero es que hablamos de que necesitamos un nuevo Chile para la educación que queremos. No basta solo la educación que queremos. Se requiere como cambiar, digamos, el sistema chileno como para tener una educación acorde a los tiempos. ¿En qué sentido? En que hoy día tenemos un Estado subsidiario, entonces nos parece importante que haya un Estado garante de derechos. ¿En qué sentido? De que tengamos derecho a la educación, que la educación se considere un derecho en Chile y no un bien de consumo, como dijo por ahí el presidente. Qué fuerte, sí, y eso significa que además educación pública sería. Claro, y ahí eso conllevaría luego la legislación para un sistema nacional de educación pública, que no es a secas, no basta con que sea un sistema nacional de educación pública, no es a secas, tiene que ser laico, porque recordemos que Chile es laico desde 1925, pero aún la religión pesa mucho en el sistema educativo. ¿En serio desde 1925? Yo juraba que había sido como con Lagos, una cosa así. Mira. No, desde la Constitución del 25, Chile pasó a ser un Estado laico. Pero... Que se sepa. pero, por ejemplo, y eso es muy importante, que cuando te estoy diciendo como la necesidad que tenemos de un sistema nacional de educación pública, que sea verdaderamente laico, que sea no sexista, y eso también es muy importante como de los principios de ese nuevo sistema nacional de educación, que sea pluricultural o plurinacional, y eso también es una mirada al sistema educativo porque nos va a implicar pensar en los pueblos que habitamos este territorio llamado Chile. Entre otras cosas, también es súper importante que sea inclusivo, porque si bien se ha avanzado en inclusión, pero no lo suficiente, sí. Y a raíz de eso mismo va a haber que discutir cosas que son importantes. El currículum en relación a la libertad de enseñanza, porque hoy día la libertad de enseñanza en nuestra constitución se entiende como que podamos abrir o cerrar una escuela, un establecimiento educacional, pero no se entiende la libertad de enseñanza como lo que tiene que ver con el currículum, con lo que se puede educar, con lo que no se puede educar. Con lo que se enseña. Con lo que se enseña.
Entonces tiene que haber una discusión sobre el currículum y tiene que haber también incidencia en la formación inicial docente de las profesoras, los profesores y también como el enfoque que se va a dar. ¿Y desde dónde esto realmente puede nacer? ¿Esto puede nacer desde la Constitución, este cambio profundo? ¿O es la Constitución y el hecho de tener, bueno, además de voluntad política, por supuesto, de parte de un próximo gobierno, pero parte del Congreso? ¿El Congreso sí se hace parte de esto? Sí, o sea, hay un primer momento que tiene que ver con lo que sabemos, que es el derecho a la educación que debe estar en la nueva Constitución. Para que un derecho se garantice, es súper importante la aprobación de recursos. Y recordemos que es labor de una diputada o de un diputado aprobar el presupuesto del Estado, ¿ya? Bien. Esas son cosas que tenemos que saber. ¿Para qué sirven además los diputados y diputadas? Que a veces decimos como, mira ahí, ¿cuáles son los límites y cuáles son las facultades? Lo otro es que una diputada o diputado tiene que, muy importante como... generar como proyectos de ley o mociones de ley, y en esta misma línea, bueno, a mí desde el Movimiento por la Unidad Docente, para brindar el apoyo, me pidieron que integre la Comisión de Educación. Entonces, si yo llego al Congreso, voy a tener que integrar la Comisión de Educación. Y por eso es importante, porque vamos a tener de alguna manera que incidir en que vayan los proyectos de ley en la línea de la educación no sexista, por ejemplo, que hoy día, y eso es muy importante, el proyecto por educación no sexista quedó durmiendo porque los parlamentarios dijeron no queremos educación no sexista porque no queremos que sexualicen a nuestros niños y niñas. Claro, es como una capicúa extraña eso, es como, no vamos a hablar de sexo para que no se hable de sexo porque el sexo es importante para que el sexo esté guardado, una cosa así. Claro, y mientras aumentan las tasas de VIH, y mientras aumentan las infecciones de transmisión sexual todos los días, y mientras seguimos teniendo embarazo adolescente, mientras tenemos niñas que tienen que traer niños al mundo porque el aborto no es un derecho, entonces un montón de situaciones complejas, mientras salen mal las pastillas durante la pandemia para prevenir un embarazo, entonces, bueno, no tengamos educación sexual integral y entonces dejemos que la gente todo esté mal, tenga se derechos pudra. sexuales y reproductivos. Claro, es que bueno, la no información es una forma también de manipulación. Como mientras menos herramientas nos dan, hay más posibilidades de que dominen y nos impongan su pensamiento. Mira, estaba viendo, aquí estoy saliendo totalmente de la pauta, pero estaba viendo Netflix. En el Netflix hay un programa que ya recomendé, creo que el martes pasado, que se llama ¿Cómo ser un tirano? O Manual para ser un tirano. Y te muestran todos los grandes tiranos de la historia, que además la palabra tirano parece que fuera alguien que quiere hacer el mal, y no, es alguien que quiere estar en el poder a pesar de todo y cumplir su mandato. Entonces, ¿podríamos decir que Piñera es un tirano? Sí, podríamos decirlo. Sí. Perfectamente. Como otros dictadores, etcétera. Y una de esas cosas es que ellos reescriben la historia para que uno no pueda entender cómo realmente sucedió. Y así borrar de la memoria los hechos. Chile ha vivido eso desde tiempos inmemoriales. No solamente con Pinochet, se nos ha contado cómo es una historia, cómo fue la historia de Chile, quiénes nos salvaron, la misma colonización, este mismo 12 de octubre que se celebró. Celebrar es una palabra muy fuerte, pero que se vivió, donde supuestamente llega Colón a salvar esta sociedad indígena que está viviendo acá, y que además también la palabra indígena es una palabra que no nos corresponde porque no somos indios. Y todo eso es algo que sigue mostrándose en los colegios como una versión, como la versión oficial. Y eso que tú hablas ahora de cómo luchar para que las condiciones estén, para que recién ahí podamos nosotros entregar una nueva información, hace que, no sé, lo encuentro profundamente doloroso. Igual, entonces encuentro lindo el hecho de que siga gente como tú que quiere seguir en la lucha, como, ya no importa, vamos a hacer este trabajo, vamos a ir limpiando, vamos a ir reescribiendo, y eso, porque es como que todo lo que se te viene, en el caso en que logres tu escaño, es un montón de pega. Sí, mira, me hiciste pensar en dos cosas. Algo que me olvidé de decir y que tiene que ver también con el estatuto docente,
porque hoy día en Chile las profesoras y los profesores tenemos dos formas de empleos distintos. Uno se mide por el estatuto docente y los otros profesores por el Código del Trabajo, y tenemos condiciones laborales distintas, porque no hay un sistema nacional de educación pública. ¿Qué quiere decir? ¿Y uno opta por eso? No, depende de la escuela donde trabajes. Por ejemplo, si tú trabajas en una escuela pública, para ti rige el estatuto docente. Pero si tú trabajas en una escuela particular subvencionada, para ti no rige el estatuto docente, sino rige el Código del Trabajo. Entonces, por ejemplo, tú no tienes días administrativos en los que puedes pedir permiso para un trámite en una escuela particular subvencionada, a menos, depende de la voluntad de tu sostenedor. No, qué fuerte, es muy fuerte las condiciones de los profesores. Eso pareciera ser una cuestión que, claro, la gente común y corriente no la sabe, y eso me hace pensar también en mi profesor. O sea, cuando yo te digo del estatuto docente que debería regirnos a todas y todos y todes, eso no es así. Por lo tanto, incluso en eso se nos precariza también la labor, que además se agudizó la precarización de la labor en pandemia. Y lo otro que te quería comentar, que fue respecto de lo que estabas hablando, que no sabía de esta historia de los tiranos de la serie, le voy a dar una mirada. Sí. Me parece que es muy bueno hacerlo. Sí, mira, yo he estado como leyendo un poco como en este periodo como harta filosofía, porque creo que también es importante prepararse en esa línea, y me parece importante el aporte que hace Maquiavelo, porque Maquiavelo, bueno, todos relacionamos Maquiavelo, el fin justifica los medios, pero no es solo eso. Maquiavelo lo que hace es explicar cómo funcionan los tiranos, y él dice, esta es la lógica del príncipe, así actúan los príncipes, bajo la lógica del fin justifica los medios. Lo que él está exponiendo es lo que no hay que hacer, o es lo que han hecho los tiranos que se quedan en el poder históricamente. Y si uno analiza lo que dice el príncipe, uno se da cuenta exactamente de que, bueno, Piñera es un príncipe, Pinochet fue un príncipe, Paul Schaeffer fue un príncipe. Los princesos. Exactamente. Cast es un príncipe. Ah. Además. Entonces princesa. Me parece como importante como de repente como darle esa mirada y cómo, porque es bueno saberlo, porque eso es lo que no queremos ser. Y lo que no queremos ser lo debemos tener claro siempre mientras estamos también en esta lucha, porque no queremos que el ego nos consuma, ¿no? Queremos que esto nos permita como poder hacer cambios, no perpetuarnos en el poder, y bueno, hacerlo también desde una mirada, desde una democracia feminista, que es mucho más colaborativa, horizontal y transparente. Es importante eso que dijiste acerca de cómo hacer que el ego no te consuma, sobre todo cuando estás empezando a poder cambiar cosas o entrar en un mundo político que hasta cierto punto es pequeño, porque en Chile es pequeño. Y muy masculino. Y muy masculino, totalmente. En tu caso, eres independiente, pero cuentas con el apoyo del Frente Amplio. Hoy día sí. No del Frente Amplio. ¿No? O sea, sí y no, digamos, porque lo que pasa es que yo soy independiente, pero ocupo del Partido Comunista hoy día. ¿Ya? Y sí. Entonces, claro, no voy en el cupo de Frente Amplio, pero estoy dentro del Pacto Apruebo Dignidad, porque ellos sí son pacto. Entonces, sí. ¿Cómo es esto? Porque para ser independiente necesitas sí o sí tener apoyo de un partido, ¿o no? A ver, hay dos opciones. Lo primero es que yo podría haber juntado firmas y ir como candidata independiente, pero tendría que ir sola y competir contra listas de partidos políticos, lo cual es muy complejo, ¿ya? Si yo fuera alguien de la televisión, lo más probable es que a lo mejor le pudiera ganar a una lista completa. Claro, si fuera mediática. Si fuera muy mediática, claro. Sí, pues no, si eso hace. Pero ese no es el caso. Entonces tendría que haber ido sola. Aquí hay algunos casos de personas que van solos, pero que las posibilidades de ganar son muy complejas si lo pensamos de que en Linares, por ejemplo, que es la comuna del distrito donde vota más gente, tienen derecho a voto 80.000 personas, de las cuales votan 30.000, ¿ya? Es muy chiquito. Entonces, es muy interesante pensar, cuando hablamos de esto, como de cómo en general ganar es muy complejo, porque las listas acá obtienen 30 o 35.000 votos. ¿Ya? Que una persona sola obtenga 35.000 votos es muy difícil. Es muy difícil. Tienes que ser como TikToker, una cosa así.
Claro, ¿qué pasó en la constituyente? Y por eso la gran diferencia. En la constituyente se permitieron las listas de independientes. Por eso es que nace la lista del pueblo como un objetivo electoral. La lista del pueblo tiene ese objetivo, que en el fondo se dan cuenta de que se podía hacer listas de independientes y que podíamos competir en igualdad de condiciones contra los conglomerados políticos. Pero hoy día eso no ocurrió porque había una ley que se iba a votar, pero que la dejaron descansar porque obviamente después de lo que pasó en la constituyente, a los conglomerados políticos no les convenía que hubiese listas de independientes. Que hijos de su maldita situación. Por eso es que yo dije, hay que disputar igual, y la mejor forma de disputar para poder lograr acceder es en esta lógica. Pero eso con toda la carga que implica ir en el cupo de un partido hoy día, a pesar de que el partido a mí no me está pidiendo nada, no he tenido que firmar nada con ellos, que también me parece importante porque yo les dejé claro, o sea, yo soy independiente y mi proyecto y mi programa viene con mi equipo que es de gente independiente. Pero la papeleta sales como en ese sector, en el pacto. En el pacto de apruebo dignidad. En el pacto de apruebo. Que también es bueno que la gente lo sepa, porque ahí puedes empezar a buscar inmediatamente con qué pacto vas a votar, porque a veces son tan grandes las papeletas y uno no sabe dónde empezar a buscar y es como, bueno, hay algunas que ni siquiera tienes por qué leer. Sí, ¿no? Y es importante. Y igual es difícil en este momento adherirse a un partido cuando hemos perdido tanta credibilidad en los movimientos, sobre todo con un movimiento social que nace sin cabeza y que nace del pueblo y de la colectividad, justamente de los territorios, cuando tenemos partidos políticos que lo único que tratan es de adjudicarse este movimiento. Y yo creo que eso es un poco lo que le juega en contra al Frente Amplio. Si bien yo creo que soy una persona que siempre apoyé el Frente Amplio porque me parecía que era necesario romper el duopolio que existía en Chile dentro de la derecha y la izquierda. Sí. Me pasa que también, lamentablemente, son palabras que se empezaron a apropiar y ahora Frente Amplio existe en muchos lados. Yo ahora vivo en Argentina y aquí también existe un Frente Amplio. Y uno dice como, claro, finalmente son palabras que pasaron a ser de la política y ahí uno dice, la política no es la mala, el problema es el mal uso de el sistema. Entonces justamente también creo que es importante estas aclaraciones, un poco entender cómo se mueve, las posibilidades que tiene un candidato independiente realmente de ser independiente y por qué uno tiene que estar con ciertas coaliciones, un poco lo que habláis de la lista del pueblo también. Porque mucha gente ahora es como, no, la lista del pueblo, y es como, chiques, todos votamos la lista del pueblo porque era nuestra opción. Ahora, era la forma. Era la forma, claro. Ahora, las cosas que sucedieron, bueno, también es falta de información de nosotros. Yo siento, pero ¿no? también, pero disculpa, yo creo que por primera vez, a raíz de todo lo ocurrido, nos vamos enterando de cómo funciona el sistema político. Porque no tuvimos educación cívica en la escuela. Total. Yo diría literal, como por primera vez nos avispamos y dijimos como, oye, ¿sabes qué? Esto funciona de esta manera y estas son las reglas. Y no teníamos idea. No sabíamos cómo, qué había que hacer primero, cómo se inscribía una candidatura. No teníamos idea, no aprendimos eso en la escuela. ¿Por qué no? Porque nos las prohibieron, ¿cachai? No querían que tuviéramos acceso a cambiar las cosas. Exacto. Es cierto lo que decís, nos avispamos. Y es difícil decirle a la gente que deje de avisparse, que no se desilusionen frente a lo que estamos viviendo en este momento. Porque ¿cómo ves de cara a... Bueno, tú vas además a vivir paralelamente tu candidatura, tus elecciones paralelas a las de la presidencia? Es la misma votación, ¿o no? Claro, es la misma votación. Son el 21 de noviembre, ambas elecciones. La de... Bueno, acá en nuestra región se vota candidato a consejeros regionales, diputados y presidente. ¿Ya? No, acá no se vota senadores en esta ocasión. Sin embargo, ¿por qué? Porque los senadores se eligen cada 8 años, entonces todavía queda un periodo para... Mi ignorancia amplia, ya. Bueno, esa es la constitución de Jaime Guzmán. Esa es la constitución de Jaime Guzmán, porque además no olvidar nunca que existían los senadores vitalicios, que era un presidente que sale y se queda vitaliciamente ahí, bueno, y fue el primero. Y no sabemos qué va a pasar con la nueva constitución, si efectivamente estas candidaturas nuestras, por ejemplo, si yo llego a ser diputada, no sé si esto va a durar
un año, 2 años, cómo va a ser el periodo en función de lo que ocurra con la convención y la nueva constitución. Entonces, también estamos abiertos a ese desafío y a defender el proceso de la convención. Nos parece fundamental y obviamente que se aprobaran los plebiscitos dirimentes. Para nosotros ha sido realmente una alegría, porque luchamos como por tener incidencia en todos los procesos de la convención, para que sea lo más parecido a una asamblea constituyente. Sí, yo creo que es muy importante eso, que se han preocupado de hacer parte a la ciudadanía de este proceso. Ha sido bastante transparente, encuentro yo, incluso con la última papita polémica de esta situación, incluso por ejemplo con lo que sucedió con el Pelao Báez, que es como, bueno, todo eso se habló, se vivió, como yo creo que nadie ha vivido este proceso políticamente con ninguno de los otros que se les ha acusado, nunca se ha sabido nada, nunca se ha renunciado, nuestro mismo presidente, sin ir más lejos. Ahora, por lo menos este hombre ya no está, no sé si va a tener una pena, no sé realmente qué es lo que va a pasar con él, pero bueno, salió a la luz, no sé, yo creo que está bien. Sí, yo también lo veo bien, y creo que es importante, bueno, yo creo que hay que pasar, lo que se terminó hoy día es la política representativa, si hay que avanzar hacia una política participativa, si ese es el camino. Necesitamos involucramos en las decisiones, y lo que pasa es que hasta ahora eso no ha sido de esta forma, porque tal como nosotras decíamos, bueno, tenemos un montón de desinformación, no conocemos la Constitución, no tenemos educación cívica, no participamos en nuestras juntas de vecinos, y muchas veces tenemos dudas de cómo resolver una cosa y no sabemos a quién preguntarle. Entonces, ese tipo de problemáticas, bueno, tienen que ver con nuestra ausencia de carencia de información. Por ejemplo, hoy día pasa acá que ya hay candidatos, no sé, llamando a votar en las radios y todo eso. Y hay una ley electoral que dice que no lo pueden hacer. Entonces, ¿por qué? Porque acá, como la gente no se sabe la ley electoral, nadie va a denunciar eso. Entonces lo pueden hacer a diestra y siniestra y no importa. No hay ninguna fiscalización de nada. Además, pero es que tampoco, yo creo que el Estado hoy día tampoco tiene ni muchos mecanismos ni muchos recursos destinados a la fiscalización. Y yo creo que eso es lo que se viene, pues se van a tener que destinar más recursos a la fiscalización, y en muchas materias, pues no solo en el tema de la ley electoral, sino también en temas de justicia, no sé, del sistema penitenciario, en fin, de un montón de cosas. Sistema penitenciario. Otra entera temática que deberíamos tocar algún día. Bueno, ya nos estamos acercando al final de este programa. Ha sido un placer tenerte aquí. Me gustaría, yo siempre leo el horóscopo. Ya. Me encanta leer el horóscopo a las invitadas y todo eso. Pero antes de eso, mientras yo busco el horóscopo del día de hoy por Lun, vamos a ir a nuestras tendencias climáticas del día de hoy. Dame un segundo, me dice Martín. Espera, dame un segundo. Okay, está bien, esto es radio en vivo, aunque ustedes no lo crean. Para seguirnos apoyando a medios independientes, pueden participar de nuestro Patreon. Dale con el horóscopo, porfa, me dice. Bueno, ya. Y cerramos con... Ok. Yo esto es pauta al aire, no importa. Ya encontré el horóscopo. Bueno, yo siempre leo el horóscopo de Lun, porque me gusta mucho Pedrito Engel. No sé por qué, pero siento que es el más al callo. Así que dime tú si te hace sentido o no. Voy a escuchar. Escuche. Leo. Está tan cerca de la meta que sería absurdo retirarse ahora. El último desafío es lo único que falta y usted tiene la plena capacidad para vencerlo. Siga adelante. Te juro que esto no lo tenía arreglado. La atracción es mutua e irresistible. No sé de qué está hablando aquí. Tanto le une a esa persona, se inicia un camino de descubrimiento para ambos. Ajá. Oye, ¿estáis regio, Leo? ¿Estáis en llamas? En mi mejor momento. Estáis en tu mejor momento. Me parece maravilloso igual eso, que te está diciendo Pedrito Engel, que no bajes los brazos, de que se puede lograr. Y me gustaría también, si tienes algún spam que quisieras en este momento enviar, te dejo el micrófono abierto.
Oye, muchas gracias. Primero agradecer la invitación, me encantó el programa, qué rico conocerte también en el programa. Y en segundo lugar, invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales, prisciladiputada.maulesur, pero también eso en Instagram, en Facebook, Priscila Diputada 2021, para que nos puedan seguir y que nos puedan comentar, enviar sus ideas. Y muy importante, tenemos un formulario en el cual estamos recogiendo las propuestas, necesidades y también problemáticas del territorio, porque nuevamente queremos avanzar de una política representativa a una participativa. Así que por una nueva mirada, Priscila Diputada. Oye, qué bueno. Es tan difícil crear un eslogan. Oye, un placer, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Aprendimos un montón. Así que, nada, yo creo que es importante que hayas venido para todos, para tanto como para nosotros, como para Sebastián, que nos decía, bueno, necesitamos tener una candidata a diputada que nos explique, que nos abra un poco la cabeza. Y la gente también en YouTube te manda muchos saludos, porque nos están escuchando desde el futuro, en Spotify, pero también en YouTube en vivo. Aquí Lucifer dice, excelente invitada. Ojalá la educación reformule la JEC y deje de ser una guardería. Que de verdad exista espacio para el arte, deporte y otras disciplinas que nutran a los estudiantes. Totalmente. Gracias, Lucifer, por tu comentario. Y bueno, nuevamente, gracias, Priscila, por venir. Espero que todos vayan a las urnas. Y si eres de Maule Sur, bueno, aquí tienes una propuesta. Y también, justamente, vayan a sus redes sociales, donde pueden además encontrar este formulario que lo encontré muy necesario, muy bueno, y ojalá existan más así. Los cerramos esto con tendencias climáticas, los dejamos en el tren programático de Mercurio Retrógrado, perdón, de Holística Radio. Porque todo es Mercurio Retrógrado. De Holística Radio, viene ahora Palomosa Contesta y después el aniversario de 1 año de Les Solistes. Un beso, chao. ¿Y ahora qué me pongo? Hola, soy Romy, desde el lugar de los hechos en Santiago Centro, región metropolitana, metida en un taco. Mi tendencia climática para hoy es tómatelo con relajo, respira, estírate y tranqui, si al final el taco va a avanzar igual y las cosas van a salir igual. Eso, que tengan buen día. Hola, mi nombre es Pau, desde aquí del lugar de los hechos, en Hualqui. Para hoy día la mínima es de 6 y la máxima es de 15. Mi tendencia climática es que me devuelvan la primavera porque ya quiero calorcito, basta de frío, además que nada, ya basta de todo. Besitos. Acá Sebastián desde el lugar de los hechos, Quirihue, región de Ñuble. La temperatura mínima será de 4 grados y la temperatura máxima 13 grados. Mira, ¿sabes qué? Con un día nubleque, reguleque. La tendencia climática es prepararse y disponerse para el 18 de octubre. Hola, aquí Camilo desde el lugar de los hechos en Pucón, en el Gualmapu mismo. Para hoy se espera una exquisita lluvia primaveral, un poco frío, así que la tendencia climática para hoy es tome su mejor tip de autocuidado y haga uso, porque el correo hasta el suelo y la salud mental hasta el cielo. Hola, mi nombre es Carolina y estoy reporteando desde el lugar de los hechos en la ciudad de Miami Beach, Florida. Hoy nos espera unos cielos totalmente despejados con una temperatura máxima de 29 grados Celsius. Mi tendencia climática para el día de hoy es no más fascismo, no más racismo, no más no cast.